Hello everybody. Hola a todos. In this opportunity, En esta we oportunidad want to show you vamos a mostrarles the two methods of translation. los dos métodos de traducción. The first one is El primero es the direct translation. la traducción directa. And in this one, Y esta there are three. tiene tres, These ones are borrowing, calc, and literal translation. que son préstamo, calco y la traducción literal. So let's find out how to use them. Descubramos entonces cómo usarlas. So now let's get started with the first one. We have here borrowing. Así que empecemos por la primera palabra. Tenemos aquí préstamo. We have this sentence in English that says, I work in a car wash. Tenemos esta oración que dice yo trabajo en un car wash. And we find here that there is a word that is car wash that belongs to USA and is borrowed for us. Y tenemos aquí la palabra car wash que viene de los Estados Unidos y es prestada a nosotros For saying this next sentence in Spanish. para decir la siguiente oración en español. Yo trabajo en un car wash. Now we have here another sentence for explaining the borrowing. Ahora tenemos la segunda oración para explicar el préstamo. My dad is a chef. Mi papá es un chef. Chef is the word borrowed from another country. Chef es la palabra prestada de otro país. And that's it. Y eso es todo. The second translation technique of direct translation is called. La segunda técnica de traducción de la traducción directa es calco. We have here this sentence for explain you how this method works. Tenemos aquí estas oraciones para explicarles en qué consiste este método. Now, you have a sweater. Ahora, tú tienes un sweater en inglés. What do you find here? ¿Qué es lo que encontramos aquí? As the way as we hear the word sweater, De la forma en que escuchamos la palabra sweater en inglés, we call that word in Spanish, calcamos esa palabra en español and we take it and we say suéter. y la tomamos y decimos suéter. The second sentence for explaining call, La segunda oración para explicar calco we have here, she gave me a quarter. tenemos, ella me dio una cora And quarter y la palabra quarter is the word es la palabra that we call que nosotros calcamos for saying. para decir cora. Now we have here the literal translation, Tenemos la traducción literal and there are two sentences y hay dos oraciones for explaining para explicar how to use literal translation. cómo usar la traducción literal. For example, we have, Por ejemplo, tenemos, my professor is happy. mi docente está feliz. They are going to the park. Ellos están yendo al parque. As you can see here, Como pueden ver aquí, we are not changing no estamos cambiando the structural sentence. la estructura de la oración. We are saying exactly Estamos diciendo exactamente what we want to mean to others. lo que queremos dar a conocer o entender a los demás. Now we'll see the second method of translation technique. Ahora vamos a ver el segundo método de la técnica de traducción, Oblique translation, la traducción oblicua, and it has 4 techniques. y tiene 4 técnicas. Those ones are transposition, Son- modulation, equivalence, and adaptations techniques. Transposición, modulación, equivalencia y adaptación. Alright, now we have here the transposition technique, and for explain it, we have 2 sentences. Ok, ahora tenemos aquí la transposición y también dos oraciones para explicar en qué consiste. The first one, he learns quickly. La primera, es veloz para aprender. What happened here? ¿Qué pasó aquí? We changed the adverb Cambiamos el adverbio for an adjective, por el adjetivo. and we are saying Estamos diciendo the same meaning. el mismo significado. Then we have the second sentence, and it says, I have no time for breakfast. Tenemos entonces la segunda oración y dice, no alcanzó a desayunar. What happened here? ¿Qué pasó aquí? We changed the verb have Cambiamos el verbo have en inglés
for another verb por otro verbo in a past simple in Spanish en el pasado simple en español that says like this way. que dice alcanzó. And we omit Y omitimos the noun time el nombre tiempo en inglés because it's not necessary porque no es necesario to say that word decir esa palabra for me to others para otras that it was no time for breakfast. que no tuvo tiempo para desayunar. Now let's see what modulation stands for Ahora veamos lo que significa modulación with these two sentences. con estas dos oraciones. The first one, it's easy to do it. La primera, no es difícil hacer. What happened here? ¿Qué pasó aquí? We say the same meaning, Dijimos el mismo significado, but in like an opposite way. pero en una manera opuesta. Another example, Otro ejemplo, the car is not cheap. ese carro es caro. What happened here? ¿Qué pasó aquí? We said the same meaning Dijimos el mismo in a significado different way, en una manera diferente, but not only that, pero no solo eso, it's like an opposite way. está en una forma opuesta. Alright, now we have equivalence. Ahora tenemos equivalencia. And for explain you, Y para explicarles, we have also two sentences. también tenemos dos oraciones. For example, the saying in English that we have here is the bottom line. Por ejemplo, el dicho en inglés que tenemos es the bottom line. And in Spanish, we have also a saying that means the same in English. Y en español también tenemos un dicho que tiene la misma equivalencia al español que diría en pocas palabras. The second one, La segunda, when there's love, there's a way. querer es poder. Now let's finish with the translation techniques Ahora terminemos con las técnicas de traducción with adaptation. con adaptación. There are also two sentences También hay dos oraciones for explaining you para explicarles what adaptation stands for. lo que significa adaptación. For example, Home Alone Por ejemplo, Home Alone is a title es un título for a movie, de una película, but for people to other countries understand or get the meaning of the movie, pero para que otras personas de otros países entiendan el significado de esta película, we adapt it la adaptamos to their language. a su lenguaje. For example, we have here, Por ejemplo, tenemos en español Mi pobre angelito. and also we have here Inside Out Y también tenemos Inside Out, for saying in Spanish. que se dice en español intensamente. Okay, to sum up these two methods, Muy bien, entonces para resumir estos dos métodos, we can say like that. nosotros podemos decir como esto, Direct translation que la traducción directa works word by word, funciona palabra por palabra, while oblique translation mientras que la traducción oblicua does it in a dynamic way. traduce de una manera dinámica. Thank you for watching this video. We hope that you could understand everything that we said and also that you can learn how to use these two methods. So, see you in another time. Blessings.